Bueno, gente fifi, bueno, pues estamos grabando aquí este domingo 16 de junio de este 2019. Felicidades a todos los padres, porque hoy se festeja y se conmemora precisamente el Día del Padre. Así que, pues muchas felicidades, un abrazote para todos ustedes. Y doble felicitación a aquellas madres que también fungen como figura paterna, porque es doble trabajo, así que para ellas un doble abrazo. Y bueno, vamos a hablar de un tema que, como ustedes pudieron observar el título del video, se denomina Marcelo Ebrard toma ventaja rumbo al 2024. Esta semana ha sido muy rica en información, muy rica para toda la gente que nos encanta el análisis político, y desde luego que ya se puso ahí en la palestra a Marcelo Ebrard como un futuro sucesor de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que falta prácticamente 5 años y medio para que esto ocurra. Le han escrito diferentes columnas, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio en El Financiero habló de él ya como un vicepresidente en posesión y en acción. Sin embargo, yo quiero relatarles una breve historia que en diciembre del 2018, con unos amigos, nos reunimos para festejar ya la despedida de aquel año, del año pasado, y estuvimos por invitación de unas amistades en un comedor comunitario. Ese comedor comunitario está en calle 5, 1439 en la Colonia del Gas, y quienes llevan a cabo esta labor titánica de carácter social son nuestros amigos Pati Hernández y Mario Báez, y nos invitaron precisamente para degustar un delicioso pozole. La comida que ellos ofrecen como comedor comunitario vale 10 pesitos, y bueno, pues la verdad es que es espectacular el sabor, y además que es sustantivo los alimentos. Y les comento esto porque en esa reunión además estuvieron otros amigos como Cuauhtémoc Velasco, Luis Díaz, Francisco Javier Roque, entre otros, y hablamos acerca de Marcelo Ebrard, recordando que bueno, tenía apenas unos días de haberse nombrado ya todo el gabinete. Y hay gente que conoce a Marcelo Ebrard pues de muchos años, algunos de manera directa, otros de manera indirecta, y estuvimos hablando acerca de quién eran las figuras de la 4T después de conocer precisamente todo el gabinete, y todos concordamos que Marcelo Ebrard era la figura más importante. Y desde luego que pues al paso del tiempo, apenas 6 meses después, en esta semana, bueno, desde hace 15 días, que fue cuando fue a realizar la negociación con Estados Unidos, pues se pone en la palestra Marcelo Ebrard. Es un personaje, antes que nada, es un animal político, vive para la política, así fue instruido con su maestro Manuel Camacho Solís. Recordemos que él viene precisamente del camachismo, la persona, o una de las personas, o la persona más cercana a Manuel Camacho. Ellos venían del PRI y posteriormente salen de ese instituto político para incorporarse a la izquierda. Es una larga historia que no voy a hacer referencia ahorita a ello, porque habrá tiempo y otros momentos para este tema. Es una persona que se entrega a la política, es un líder, tiene experiencia en la administración pública, también comentábamos en aquel momento, y tiene mucha capacidad para poder hacer acuerdos con todos los sectores y con todas las personas, incluyendo a las oposiciones. Dentro de sus características singulares también es que es un buleador, es decir, es un jefe que maltrata a su personal. O sea, quien ha trabajado con él lo sabe perfectamente, y corrobora esto lo que acaba de suceder con Lord Cacahuates, en donde a su colaborador, o uno de sus colaboradores más cercanos, lo maltrató en una conferencia de prensa, que incluso está el video ahí en el periódico Reforma. O sea, ese es Marcelo, pero Marcelo da resultados, es lo que concluimos en ese momento, después del análisis, cada quien aportando sus diferentes puntos de vista. Y lo que decíamos es que sin lugar a dudas, el haber ya quedado dentro del gabinete lo ponía en una condición de disputar la situación de la sucesión presidencial. Obviamente es muy temprano, pero sí queremos analizar desde esa perspectiva las situaciones, porque miren, esto ya es a título personal del momento actual. Mientras Ricardo Monreal entró al Senado como coordinador de esta institución,
y en las primeras semanas lo que hace es pelearse con los grandes capitales, en este caso los bancarios, con los cuales se puede estar de acuerdo, ¿no? Lo que trató de defender, que era el asunto de las cuotas realmente muy, muy grandes que pues le cobran a todos a toda la gente que tiene su dinero en los bancos, en los diferentes bancos. Está bien, podríamos, insisto, estar de acuerdo o no, pero la manera como procesó la situación lo llevó a un enfrentamiento con todos los bancos. Mientras eso hizo Ricardo Monreal, la expertise, la experiencia de Marcelo Ebrard contrasta cuando con dos de los grandes capitales, en este caso los gabachos, va y hace lo que tendría que hacer, que era desmantelar en ese momento, por cuestiones de carácter financiero, lo que eran los aranceles que le querían imponer a México, ese 5% a los productos mexicanos. Hace equipo con uno de los representantes de los empresarios del Consejo Empresarial Mexicano, ¿no? Y hacen lo que ya tenemos en este momento como resultado y que Andrés Manuel López Obrador le ha reconocido abiertamente. Pero no solamente eso. En esta misma semana, otro de los grandes capitales, que hay mucha inversión aquí después de la gabacha, son las inversiones españolas. ¿Se acuerdan que Andrés Manuel López Obrador había manifestado que se necesitaba que hubiera ahí, en el caso del gobierno español, el que ofreciera una disculpa a todos los mexicas de este lado por el asunto de la conquista de hace 500 años? Mientras eso planteaba el presidente, Marcelo Ebrard arma un evento en donde se conmemoran los 80 años de la llegada de diferentes españoles por el asunto, se recuerdan ustedes, del franquismo, y obviamente que aquí Lázaro Cárdenas los cobijó. Y entonces, pues obviamente un país que tiene muchas inversiones en México, pues se ve en ese momento pues reconocido, se valora la trayectoria de los migrantes españoles que llegaron aquí hace 80 años, en fin, ese vínculo de amistad y de fraternidad que siempre ha existido, pues obviamente se presenta en un evento de la mañanera. Eso lo pongo como contraste de lo que es uno de los aspirantes, que es Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Y voy a poner a otra de las aspirantes, que es prácticamente, yo creo que el deseo de Andrés Manuel López Obrador de llevar a la presidencia a Claudia Sheinbaum, que pues lamentablemente a la gente que vivimos, que radicamos en la Ciudad de México, lo que podemos decir es que ha sido ineficiente, ineficaz y torpe Claudia Sheinbaum en sus primeros 6 meses de gobierno, que además contrasta con el propio Marcelo Ebrard, que habiendo gobernado esta ciudad, él fue nombrado el primer alcalde del mundo, con un reconocimiento a su labor que ejecutó como jefe de gobierno. Entonces, de los 3 candidatos o precandidatos posibles para suceder a Andrés Manuel López Obrador, esa es la historia real a la brevedad en estos 6 meses. Así que lo queremos dejar en esta reflexión, porque además Marcelo Ebrard ha hecho una cosa más. Si ustedes revisan las mañaneras, lo que ha venido manifestando es una política progresista, él le llama, que contrasta con la visión de muchos de los radicales de izquierda que pues plantean rompimientos con el neoliberalismo, con el capitalismo, y estamos hablando de gente como Paco Ignacio Taibo, Rafael Barajas, el propio Epigmenio Ibarra, Gerardo Fernández Noroña, John Ackerman, Gibran Ramírez, en fin. Eso también es muy relevante porque le está dando un matiz al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no rompimiento con lo que se supone ya se había roto, que era la parte neoliberal. Es decir, el reconocimiento a los capitales globales, el reconocimiento al mercado libre, todo eso pues forma parte de una visión de cómo administrar un país. Entonces, también esto ha sido algo muy relevante que ha hecho en este momento Marcelo Ebrard en estos días. Ciertamente, ahora le toca coordinar a diferentes secretarías. Ciertamente, las envidias, como dijo Andrés Manuel López Obrador, también que existen dentro del propio
la propia 4T, pues empezarán a tratar de obstaculizar su función. Los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador, como Ricardo Monreal, tratarán de desestabilizar la situación, pero propio dentro de la 4T. Curiosamente, lo que no ha venido haciendo la oposición, la propia oposición se está generando en la propia 4T. Ya vimos el posicionamiento también de Porfirio Muñoz Ledo, incluso hasta llegar con una frase célebre de decir no lo inflen tanto porque lo van a reventar. Y ahí, para terminar este video, quiero colocar también el análisis. Miren, se sabe muy bien que el poder desgasta, y en este caso, el ser el pararrayos que puede capitalizar a su favor Marcelo Ebrard, esa es una visión positiva, pero también pudiera ser un fusible de cambio en donde él pueda quemarse antes de llegar a la sucesión presidencial. Y les comento esto porque miren, la situación no va a ser nada sencilla, va a tener o tiene ya de facto mucho poder, se está haciendo llegar de un equipo lo suficientemente cercano a él y sólido, incluso muy hábilmente. Se trae, por ejemplo, a Francisco Garduño al Instituto Nacional de Migración. Ya hablaremos en otro video sobre esa suplencia, porque Francisco Garduño no solamente es gente de las confianzas de Marcelo Ebrard, sino también del propio Andrés Manuel López Obrador. Esto lo pongo como ejemplo de cómo está reconfigurándose lo que es el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, que tratará de aprovechar esta coyuntura para reposicionar a gente de sus cercanías que le permita ir transitando primero para resolver los problemas del país, pero también preparando su llegada a la candidatura presidencial. Así que lo quiero colocar desde ese escenario de si en realidad va a aguantar todo este tiempo él en esa hegemonía o en algún momento va a reventar el fusible. Nada más que les recuerdo dos detalles. Uno, Marcelo Ebrard ha revivido de diferentes muertes políticas, ¿sí? Como ustedes lo saben, cuando se salió con Manuel Camacho Solís por el rompimiento con, en este caso, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, todos los daban por muertos políticamente y resurgen con la conformación de un partido político en el 2000 y posteriormente todo el andamiaje que construyeron para ser gente importante dentro de la izquierda mexicana. Y también hay otro asunto que hay que considerar. Dentro del propio gabinete de ahora de Andrés Manuel López Obrador se encuentra una figura que es colosista o que fue colosista o que se sigue manifestando como colosista, como es Alfonso Durazo, y Marcelo Ebrard, que es natura camachista. Aquellos protagonistas de aquel trágico 1994 se vuelven a encontrar, pero ahora en posiciones completamente distintas, que también puede permitir visualizar que al interior de Morena se van a presentar estos jaloneos políticos, porque creo que difícilmente van a poder transitar sin recordar aquellos ayeres. Así que ahí está todo el análisis. La mejor opinión es de ustedes. ¿Cómo ven? Sí, me parece que a la gente radical de Morena no le agrada que en este caso se dé un viraje a la administración de Andrés Manuel López Obrador bajo la visión de Marcelo Ebrard, pero bueno, ahí están los resultados. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Nos gustaría que nos manifiesten su punto de vista. Y pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.